Fisiología de la termorregulación. Hipotermia. Es el descenso involuntario de la temperatura corporal por debajo de los 35 grados centígrados, medida con el termómetro en el recto o en el esófago. Si hace mucho frío, la temperatura corporal desciende bruscamente. Una caída de solo 2 grados centígrados puede entorpecer el habla y el afectado comienza a amordazarse. Si la temperatura desciende aún más, el afectado puede perder la conciencia e incluso morir. Se va a dividir en hipotermia leve, hipotermia moderada, hipotermia grave. Hipertermia. La hipertermia es un aumento de la temperatura por encima del valor hipotalámico normal, por fallo de los sistemas de evacuación de calor. Una situación en la que la persona experimenta un aumento de la temperatura por encima de los 37.5 grados. Los tipos: el estrés por calor, calambres por calor, agotamiento por calor, insolación o golpe del calor. Termorregulación. Es la regulación de la temperatura corporal considerada una función homeostática fundamental que se rige en el sistema nervioso central. El sistema de termorregulación central también funciona para la defensa de los patógenos invasores mediante la elevación de la temperatura corporal, una respuesta conocida como la fiebre. La termorregulación y la fiebre implican una variedad de respuestas afectoras involuntarias. La temperatura dentro del cuerpo está regulada a través de una variedad de respuestas termorreguladoras involucradas. Mecanismos de pérdida de calor. El sobrecalentamiento del área termostática del hipotálamo aumenta la tasa de pérdida de calor por los dos procesos esenciales: sudoración y vasodilatación. Mecanismos de conservación de calor. Cuando se enfría el cuerpo por debajo de la temperatura normal, los siguientes mecanismos reducen la pérdida de calor: vasoconstricción. El centro termorregulador en el cerebro recibe la información a través de las vías neuronales aferentes sensoriales sobre las temperaturas ambientales de los termorreceptores. En la piel, en la temperatura de fibras viscerales, termosensoriales, en la cavidad abdominal y sobre las temperaturas centrales de las neuronas termosensibles en el cerebro y la médula espinal. En caso de infección, las señales inmunes entregadas al cerebro desencadenan la producción local de mediadores pirógenos que más luego son detectados por el centro termorregulador. La información sobre las temperaturas periféricas y centrales, señales inmunes y otros parámetros homeostáticos que se entregan al cerebro termorregulador está integrado, y a continuación el centro proporciona señales de comando a los efectores periféricos a través de los nervios eferentes y los neuroendocrinos. En muchos mamíferos, el área preóptica, que se encuentra en el polo rosal del hipotálamo, se cree que funcionará como centro termorregulador. Termosensores. Termosensores centrales. La temperatura del cerebro es detectada por las neuronas centrales termosensorial, termorreceptores centrales. Aumenta su actividad, esto provoca un aumento en la temperatura del cerebro. Abundancia de sensores centrales cálidos. Tenemos dos tipos de sensores centrales cálidos sensibles, como son la fisiología térmica asimétrica y los seres humanos endotérmicos. En la fisiología térmica asimétrica es la desnaturalización de proteínas reguladoras, y en los seres humanos endotérmicos tenemos la fuente del calor propio en el cuerpo y los exotérmicos, que es el calor del ambiente. Cumple las siguientes funciones: recepción e integración de información, temperatura de la piel y otros termorreceptores, envío de señales de comando a efectores periféricos, alimentación directa de señalización de la temperatura ambiental, rápidas respuestas fisiológicas termorreguladoras. Termorreceptores de canales. Existen 30 canales divididos en 6 subfamilias. Tenemos la canónica, la vaniloide, la melastatina, la mucolipina, la policistina y el anquirín. Estos son receptores de potencial transitorio. Transducción de las distintas modalidades somatosensoriales en mamíferos. La termosensación, la recepción de feromonas, la regulación del tono vascular y el dolor. Termosensibilidad periférica, en lugar de termosensibilidad hipotálamo. Rango desde el frío al calor nocivo. En esta imagen podemos observar el aumento de temperatura en el intervalo fisiológico normal, quizás tan bajo como 34,5 grados centígrados. Ejerce un efecto estimulador directo sobre las neuronas sensoriales pulmonares.
efecto es mediada a través de la activación del canal catiónico no selectivo activado por ligando, que puede ser activado por una serie de estímulos físicos, químicos, exógenos y endógenos y otros subtipos de canales. Termosensores periféricos. Neuronas termosensoriales periféricas que van a detectar temperaturas en la piel y en la mucosa oral y urogenital. Tenemos los sensores de frío, los cuales los vamos a encontrar en o debajo de la epidermis. Sus señales se van a transmitir por fibras mielinizadas delgadas. También tenemos los sensores del calor, el cual los vamos a encontrar un poco más profundo en la dermis. Sus señales viajan a través de fibras amielínicas. Estos termosensores son muy activos, debido a que su temperatura se encuentra cambiando y se adapta rápidamente a una temperatura estable. Los sensores de profundidad de cuerpos periféricos. Estos van a ser organismos que reaccionan rápidamente a cambios ambientales y van a responder a la temperatura corporal central, como el esófago, estómago, grandes venas intraabdominales y otros órganos. En las vías aferentes tenemos las neuronas termosensoriales primarias, los cuerpos en los ganglios de la raíz dorsal, los axones centrales, que son los cuerpos dorsales de la médula espinal, la sinapsis con las neuronas monopolares secundarias, las cuales van a cruzar la línea media y acceder al cordón lateral de la médula espinal. Las neuronas lámina 1 llevan señales de temperatura de la corteza insular, relevo en el tálamo posterolateral, que va a ser la parte posterior del núcleo ventromediano, vía espinotálamo cortical. Detección de la temperatura a una alta resolución espacial. Un ejemplo de esto tenemos la temperatura de la superficie debajo de la punta de un dedo individual, en la cual se la puede evaluar. El control homeostático. Tenemos que las respuestas son provocadas por exposiciones térmicas suficientemente masivas para poder afectar el intercambio de calor entre el cuerpo y el medio ambiente. Termosensores o termostatos. Tenemos a la neurona sensorial, que es el número de neuronas de una célula efectora. Cuando la temperatura a la que la parte sensible de una neurona sensorial se expone alcanza el umbral de activación de esta neurona y a través de sus conexiones va a enviar una señal a la célula efectora. El gran número de neuronas sensoriales envía señales a sus células efectoras, lo que produce una respuesta de los termoefectores. La sensación es un producto secundario de la activación de las neuronas que están conectadas para provocar ciertas respuestas. Termoefectores. Vías efectoras. Dentro de la vía efectora podemos encontrar los escalofríos y motoneuronas del asta ventral que reciben insumos directos e indirectos desde el tallo cerebral medio y el cerebro, incluyendo el RAFE y el área peripiramidal de la médula. En las vías efectoras también podemos encontrar que el VAD y la vasculatura de la piel están controlados por ganglios simpáticos, los cuales son los cuerpos de las neuronas preganglionares situados en la columna intermedio lateral de la médula espinal. Estas neuronas espinales reciben el aporte directo de las células ubicadas principalmente en el RAFE y el área peripiramidal de la médula. Estas células medulares están bajo el control hipotalámico del cerebro medio y posiblemente pontina. Estas neuronas que reciben el aporte de las células del POA, que es el calentamiento sensible. Termorreceptores LOPS. Los termorreceptores periféricos son en su mayoría sensores de frío. La información de los sensores periféricos es relativamente más importante para la activación efectora fría de defensa que los defiende de calor. Los termorreceptores centrales son en su mayoría sensores cálidos. La información de los sensores centrales es relativamente más importante para desencadenar respuestas de calor de defensa. Semiología de la fiebre recurrente que ocurre en algunas formas de paludismo, borreliosis y en linfoma. También la fiebre en agujas sépticas o hepáticas que tienden a asociarse con procesos supurativos. Circuitos centrales. Como concepto, el sistema termorregulador se compone de las tres componentes. Primera, que es la parte aferente sensorial, la parte de integración y comando aferente aparte. El centro termorregulador en el cerebro recibe información a través aferente sensorial, modelo esquemático, del centro autonómica y somática, circunterías subyacentes, respuestas efectoras para la termorregulación y la fiebre. Regulación.
Los cambios en la temperatura del medio ambiente tienen efectos rápidos sobre la temperatura de la piel que en temperaturas dentro del núcleo del cuerpo. Cuando se baja la temperatura ambiental, la temperatura de la piel cae rápidamente, mientras que las temperaturas cerebrales y rectales no se ven afectados o ligeramente. Por lo tanto, para iniciar rápidamente termorreguladores de respuesta. Los termorreguladores de la piel están situados estratégicamente para detectar cambios en la temperatura. En el gráfico podemos observar lo que ya mencionó anteriormente, lo que es la entrada de calor mediante la piel, al igualmente los receptores de frío que van hacia los distintos órganos, que va al cerebro, etc. Mecanismos de pérdida de temperatura. Tenemos tanto externos como internos, ¿no? Los externos tenemos la radiación, conducción, convección. También en la parte de lo que es interno tenemos lo que es sudoración, transpiración insensible y vasodilatación. La termorregulación como prioridad biológica. Muchos de los eventos fisiológicos dependen de la temperatura. La actividad enzimática, efectora de muchas de las funciones del organismo, se desarrolla mejor a una cierta temperatura. ¿Cómo funciona el sistema de termorregulación? Mediante detectores periféricos, como tenemos entre el frío, el calor, ubicados en los receptores cutáneos, que enviarán la información al hipotálamo. Central de la termorregulación y el hipotálamo. Los cuerpos de los mamíferos trabajan continuamente para mantener una temperatura de consigna a través del metabolismo, mecanismos fisiológicos y de compartimiento, ¿no? Esta consigna se determina tanto y manteniendo por las neuronas del POAT. Tenemos el POAT, que es la región hipotalámica anterior preóptica, ¿no? Actúa como el termostato del cerebro. Si se enfría por debajo de los 37 grados, el POAT induce el mecanismo que ambos conservan el calor y crean, y que van desde vasoconstricción cutánea al temblar. También tenemos otro que es el calentamiento del POAT por encima de los 37 grados, ¿no? Puede dar lugar a una vasodilatación cutánea, sudoración y otros mecanismos que tienen a dar una pérdida de calor. Tenemos la red sináptica del POAT, que está en su clasificación, como tenemos las neuronas silenciosas o tónicamente activos, neuronas activas, calentamiento sensible, neuronas sensibles al frío y temperatura. También tenemos las minúsculas. Aproximadamente el 70% de las neuronas son POAT, temperatura insensible, disparando durante los aumentos o disminuciones en la temperatura. Termorreguladores diferentes del POA. Durante una caída en la temperatura corporal, los organismos persiguen la retención de calor y la producción de mecanismos. Al mostrar que la inyección del neurotransmisor inhibidor GABA en el POA era suficiente para crear la termogénesis que sugiere el POA, para proporcionar inhibición tónica de la vía de la termogénesis sin temblor. A continuación tenemos una imagen que va a proyectar las reacciones parasimpáticas del POA al núcleo paraventricular y lateral del hipotálamo, y las cuales se van a activar. Núcleo paraventricular. Este sirve como centro de control neuroendocrino del cerebro. Se divide por tipo de células en la magnocelular, que libera las hormonas oxitocina y vasopresina directamente en el torrente sanguíneo; subnúcleos parvocelulares, que liberan péptidos en el sistema portal hipotálamo hipoficial. Estimulan producción desde el folículo estimulante a la hormona estimulante de la tiroides. Los neurotransmisores en el PBN incluyen la neuropinefrina, serotonina y el glutamato. Fiebre e hipertermia. La fiebre se caracteriza por un aumento regulado de la temperatura. La fiebre no rebasa los 41.7 grados centígrados. Se mantiene la capacidad de termorregulación y la fiebre es un mecanismo de supervivencia. Hipertermia. Se presenta cuando se altera o se rebasa la termorregulación normal. En la hipertermia se han registrado hasta 46 grados centígrados. Se pierde la capacidad de termorregulación y es de daño y muerte. Hipotermia. La hipotermia leve se da cuando la temperatura corporal se sitúa entre 33 grados centígrados y 35 grados centígrados. La hipotermia moderada entre 30 grados centígrados y 33 grados centígrados. La hipotermia grave, esta va a estar por debajo de los 30 grados centígrados. A
continuación tenemos una imagen de las fases de la hipotermia. Vamos a hablar sobre qué es la hipotermia. La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal de la persona disminuye por debajo de lo normal, es decir, 35 grados centígrados, lo que provoca una descompensación del cuerpo. Las causas son exposición prolongada al frío, el agua o la nieve, o sumergirse en aguas frías. Tenemos 3 etapas que son la leve, moderada y grave. La leve va a estar constituida por 10 horas, la moderada de 22 horas y la grave más de 22 horas.